Bienvenidos, bienvenidas. Esto es UMA Divulga Podcast. Bienvenidas, bienvenidos a este séptimo episodio de Doctorando que no es poco, un podcast de UMA Divulga para todas aquellas personas que estén realizando la tesis o se planteen hacerlo. En esta ocasión nos centraremos en la divulgación de resultados, mediante una de las vías más utilizadas, la publicación de artículos científicos. La difusión de nuestros resultados de investigación es vital para el avance y la construcción del conocimiento de una disciplina. Además, a lo largo de la elaboración de la tesis, en el caso sobre todo de la modalidad de compendios, se va a baremar una serie de publicaciones de calidad en la evaluación anual. Por ello, el objetivo principal de muchos investigadores e investigadoras es la publicación de sus artículos en las revistas científicas de impacto, es decir, aquellas que tienen un sistema de control de la calidad basado en la revisión por pares ciegos y que permiten una mayor visibilidad e impacto en los trabajos científicos que en ellas se publican. Para hablar de estas revistas, de cómo y de dónde encontrarlas y del proceso de publicación, tenemos con nosotras a Eva Alarcón Fanjul. Es jefa de sección del Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica de la Universidad de Málaga y responsable del portal de revistas de UMA Editorial. También tenemos con nosotras a Alba Córdoba Cabús, doctora en Educación y Comunicación Social por la Universidad de Málaga desde 2023. Comenzamos. La primera pregunta que puede hacerse un doctorando o doctoranda que quiere publicar en un artículo es, vale, ¿dónde busco una revista científica de calidad? Eva, ¿con qué recursos cuentan para esta búsqueda? ¿Existen buscadores, índices de calidad? En general, ¿cómo se indexan las revistas y cómo identificamos que verdaderamente son de calidad? Creo que empezamos con una pregunta, ¿no? con el meollo de la cuestión. Creo que son varias cosas distintas, pero que voy a intentar contestar casi empezando por el final, ¿no? Que es ¿qué consideramos una revista de calidad o cómo se considera una revista de calidad? En principio, las revistas científicas se considera una revista científica distinto a una revista académica, de manera distinta a una revista de divulgación, porque tienen un modelo de revisión de pares, un poco lo has comentado antes, y también normalmente se les pide que tengan el título, el resumen y las palabras clave en dos idiomas, en español y normalmente inglés, que es el idioma académico, ¿no? Pero bueno, esas son unas condiciones como muy generales para unas revistas. ¿Por qué se consideran revistas de calidad, ¿no? Entonces, hace ya un tiempo las revistas, bueno, sobre todo cuando se comenzó con la digitalización de las revistas, a mediados más o menos del siglo pasado, se crearon unas grandes bases de datos que reciben, que indexan esas revistas. Y esas bases de datos que indexan esas revistas y empezaron a hacer una lista de revistas por determinados motivos. Básicamente, el principal motivo para hacer esa lista o ese ranking de revistas es el factor de impacto. Se le llama factor de impacto a el número de citas que recibe un artículo dividido entre los artículos publicados en un número de la revista, normalmente en un periodo de 2 años, bueno, depende de quién cuente ese impacto, 2 o 3 años, ¿no? Entonces, ahí había un número que contar, ese número que sale de esa cuenta, pues nos permitía hacer un ranking poniendo, contando las revistas, pues, ¿no? Por la prevalencia con ese número, ¿no? Eso es lo que consideramos un ranking. ¿Y quién empezó a hacerlo? Empezó a hacerlo Web of Science, que es una empresa que en principio era del MIT, pero ahora es de un grupo editorial y comercial como Clarivate. Y ese famoso ranking empezó, o esa manera de contar el impacto es el famoso JCR, es decir, el factor de impacto, el Journal Citation Report, que lo que cuenta es un informe, que lo que cuenta pues, son las revistas ordenadas de mayor a menor por ese impacto. Y esos son los famosos cuartiles. Esa lista de 100, de 200, si depende del área temática, pues tendrán más revistas o tendrán menos revistas, se divide entre 4. Y entonces, pues, cuando hace la división, pues hay 4 divisiones y el cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, cuartil 4, que muchos de vosotros sabéis que luego
cuando empezáis a publicar esto del Q1, esto es exactamente qué es, ¿no? Entonces, la primera que empezó haciendo fue WOS, también Scopus tiene un ranking de revistas, y en español también tenemos, porque no todo va a ser son las que tienen más prestigio en el sentido de que al ser internacionales cuentan todas las revistas, pero en revistas en español también tenemos a Dialnet Métricas, que también hace el mismo estilo, es decir, ellos cuentan también el impacto y también tiene sus cuartiles, ¿no? En el caso de Dialnet es un C en vez de una Q de cuartil, pero sigue teniendo su cuartil. Y eso lo que cuentan es el impacto y ahí estamos midiendo la calidad. Pero recientemente también se ha empezado a medir la calidad de las revistas por otro tipo de criterios, como son criterios editoriales, de calidad editorial, es decir, donde tú puedas demostrar que tú estás haciendo las revistas con un modelo de edición o de publicación que sigue unas normas, que por ejemplo pues las autorías están controladas, que puedan ser internacionales, está muy controlado el proceso de pares, que tú puedas demostrar que lo estás haciendo correctamente, sobre todo el proceso de pares ciegos, pero también cada vez se está pidiendo más que haya mucha transparencia en la revista, es decir, que toda la información, tanto a autores como a revisores como a lectores, sea transparente y sea pública, ¿no? Entonces, por ejemplo, con ese motivo de ese criterio de calidad, en España ha nacido el sello de calidad de la FECID, que también cuenta el impacto porque cuenta las citas para ordenar, pero también tiene un ranking. Entonces, también contamos con el ranking de calidad del sello FECID. Y también hay otra manera de contar el impacto. Sé que son muchas fuentes, pero no lo podemos hacer de otra manera. Y, por ejemplo, Google tiene también un ranking, ¿vale? Porque ellos también tienen un índice, el índice H de citas, también cuenta citas, y Google también tiene un ranking. Y tiene un ranking tanto internacional como español, ¿no? Entonces, vosotros me preguntáis, bueno, vale, yo ya sé más o menos, me aclaro más o menos de qué es la calidad y quién, pero ahora, ¿cómo encuentro yo esas revistas? Eso es importante. Pues, como, por ejemplo, la UNE, la Unión de Editoriales Universitarias Españolas, en las que estamos todas las editoriales académicas y, por supuesto, la Universidad de Málaga también, ha sacado una nueva herramienta que está, si vais a la página de la UNE, está en UNE Revistas, y en esa herramienta lo que están es todas las revistas españolas editadas, españolas internacionales, todas las revistas editadas por editoriales académicas españolas, incluido el CSIC, y se puede hacer una búsqueda filtrando tanto por área temática como si tienen JCR o están en WOS o tienen sello de la FECID. Es decir, ahí, como para un primer acercamiento de yo estoy empezando el doctorado, tengo que empezar a publicar, ¿qué revistas? Primero por materia, ya podéis por temática decir cuántas revistas españolas puedo consultar. Luego es cierto que seguro que todos cuando empezáis el doctorado, como vais a tener que leer mucho, también sabéis cuáles son las de vuestro ámbito. Pero aquí vais a poder certificar qué revistas tienen esa calidad. También luego existen bases de datos que no hacen unos rankings, pero que también muestran la calidad, como puede ser la Tindes o DOAG. Pero en principio esta herramienta por lo pronto os va a dar claramente qué revistas, sobre todo por temática, podéis encontrar. Todos estos datos que nos ha dado Eva los dejaremos después en la caja de descripción del artículo porque, como has dicho, son muchas fuentes, pero para que quienes nos escuchan puedan acceder a ellos. Y se me olvidaba una cosita que también creo que es muy importante, que en cualquier caso, cualquier doctorando, los principales expertos en esta materia son vuestros bibliotecarios de vuestro centro. Es decir, que aunque todo esto hay que saberlo, ante cualquier duda siempre podéis requerir a los bibliotecarios. Desde luego a nosotros, pero nosotros somos expertos en nuestras revistas, en las revistas que publicamos, pero los bibliotecarios en todas. Entonces siempre podréis acudir a los bibliotecarios. Perfecto. Una vez que sabemos dónde buscar, el siguiente planteamiento lógico sería, vale, ¿cuál elijo? Ya nos ha comentado Eva que se puede filtrar, por ejemplo, en esta herramienta, la herramienta de la UNE por área temática. También los aspectos de calidad editorial e impacto de los que nos ha hablado, el idioma, etcétera. Para ti, Alba, que tienes experiencia en este proceso, ¿cuál es
el criterio más importante o al que los doctorandos y doctorandas deberían de dar más peso? Bueno, pues yo creo que no hay solo un elemento en el que se deban fijar para la hora de seleccionar la revista. Yo creo que considero cuatro que son fundamentales, o por lo menos para mí lo han sido durante mi etapa predoctoral y lo siguen siendo ahora. El primero sería, bueno, pues la calidad de la revista, eso que comentabais del cuartil en el que se sitúa y su indexación en el área. En mi caso, en comunicación, priorizamos aquellas que están en Scopus y en JCR para poder elegir, bueno, qué revista sería la más idónea. Luego otro punto en el que nos fijamos sería la temática, porque no es lo mismo que la revista que hayas seleccionado se centre más en algún tema más literario que en otro más del ejercicio de la profesión periodística, que es algo más práctico y menos teórico, por así decirlo, que sea afín a tu línea de investigación. Otro punto que considero muy importante es también el pago. No es lo mismo que tú cuentes con una financiación para poder enviar ese artículo y se te cubran esos gastos, o ya no solo el pago por publicar, sino, bueno, ¿qué me piden? ¿Me piden traducción una vez que he enviado el artículo en español, o me piden que, aunque lo haya enviado en inglés, pase una revisión por sus traductores de la propia revista, o que lo revisen esa redacción en inglés? Y por último, creo que es muy importante a tener en cuenta, especialmente en la etapa predoctoral y en mi caso, que sí he realizado la tesis por compendio, el tiempo medio de publicación de la revista. Yo me fijaba mucho en eso, sobre todo en mi último año de tesis, en el que me interesaba meter algún artículo dentro de la tesis, en cuánto suele tardar en revisar la revista el artículo y cuánto tardan en publicarlo. Es verdad que en los primeros años no me preocupaba tanto eso porque todavía me quedaban 4 años, pero en el último año ese tiempo medio de publicación sí lo revisaba, aunque hay veces que la propia revista no lo incluye dentro de sus indicaciones. Me dedicaba a revisar artículos y lo típico que aparece de fecha de envío y fecha de aceptación para poder hacerme una idea de cuánto suelen tardar en publicar un artículo en esas revistas. Creo que esos serían los 4 puntos más importantes que habría que tener en cuenta, o por lo menos los que a mí me sirvieron y me siguen ayudando para poder seleccionar la revista más adecuada. Perfecto. Este último que has dicho, la verdad que es un punto que no habíamos recogido porque es cierto que quizás no se suele tener como tan en cuenta. Otra cosa que has dicho es el tema del pago, y me gustaría preguntarle a Eva si un doctorando o una doctoranda, si quiere publicar una revista, ha de pagar por norma, incluso para consultar los artículos, ¿se ha de abonar algo? ¿Existe la publicación en acceso abierto? Tenemos que pensar que las revistas vienen de un modelo en papel, ya hace tiempo que se acabó, pero que todos recordamos pues cuando, pues las revistas en principio se cobraba, uno hacía una revista y va vendiendo ejemplares, igual casi que si vende un libro. Al entrar la digitalización y está la revista en formato electrónico, ese modelo cambió, ¿no? Y entonces... Y también creo que nos pasa a todos. Pensamos que todo lo que está en Internet pues está accesible y eso significa que es gratuito. Realmente no es así. Entonces, no todas las revistas son gratuitas. Lo que estamos hablando del acceso, es decir, de poder leerla. Pero de ahí se ha pasado a otro modelo porque al principio parecía que era lógico pagar por acceder y normalmente se pagaba una cuota, pues lo pagaba la universidad y daba acceso abierto pues a lo que hubiera. Se ha pasado al modelo de financiar esa revista pagando por publicar, ¿no? Ese modelo tiene muchas controversias hoy en día en el mundo académico porque es verdad que no se entiende mucho que paguemos dos veces un artículo, una vez por publicar y una vez por acceder, ¿no? Entonces hay mucha tensión en este mundo académico y se están buscando otras vías de financiación o ver cómo podemos romper un poco, porque es lo que tú dices. Ahora yo llego como doctorando, yo no tengo una financiación de ningún tipo y ¿cómo publico? Recientemente, porque ya os digo, esto a lo mejor puede ser de hace 2 o 3 años, hay un movimiento ante el... En principio hablamos de acceso abierto cuando nosotros tenemos acceso al contenido de la revista, pero lo que no sabemos detrás es si se paga o no se paga, ¿no? Entonces había como 2 rutas, la ruta verde y la ruta dorada, pero en cualquier caso ese acceso abierto de ruta verde y ruta dorada hablaban
de cómo accedíamos, pero no cómo pagábamos, ¿no? Y ahora mismo hay otra ruta, se llama otra vía de publicación, se llama Vía Diamante, que es que tanto el acceder como el publicar es gratuito. La mayoría de las editoriales académicas estamos en vía, bueno, la mayoría tenemos casi el 75%, me parece, de los títulos publicados por universidades y el CSIC están en ese abierto Diamante, ¿no? Vía Diamante, que es gratuita. Pero es verdad que nosotros publicamos básicamente revistas en español. En general, las revistas internacionales cobran. Eso se le llaman cargos por procesamiento en español, APC en inglés. Y lo que sí que tienen que tener las revistas es en su información básico, que en esa transparencia que hoy se le pide al acceso abierto y en revistas de calidad, es que te digan cómo son esas APC. Como ya os digo que este modelo ha tenido muchas tensiones, yo creo que hace 2 o 3 años, no recuerdo exactamente la fecha, pero la CRUE, que es la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, negoció con las grandes editoriales una rebaja en los acuerdos transformativos. Entonces, ahora mismo hay revistas que están en Diamante, pero que son mayoría de revistas en español, revistas con esa rebaja en la APC y revistas que simplemente pues tienen una tarifa y que te dicen 3.000, pues 3.000, 5.000. La tarifa que sea, 1.000, eso es lo que tenéis que comprobar. Para estas que están subvencionadas, entre comillas, que tienen ese acuerdo con la CRUE, lo suyo es que habléis con el servicio de atención al usuario, un servicio de la Biblioteca General, que ellos tienen esa lista de revistas que tienen ese precio un tanto, ya os digo, subvencionado, no gratis. Y cuando necesitéis, no tengáis dinero. Yo empezaría desde luego por el acceso abierto Diamante. Creo que hay que intentar romper un poco este modelo de pagar, no solo ya pagamos por acceder, sino también por publicar. Pensar que antes, creo que se me ha olvidado decirlo, pero las revistas españolas no solo tienen, el ranking es importante para puntuar de la FECIP, qué cuartil tenemos, pero es que ese sello de calidad de la FECIP ya, por ejemplo, cuenta las acreditaciones. Lo que quiero decir es que las revistas españolas estamos intentando romper un poco con ese modelo, ¿eh? Incluso estamos ahora mismo en un proyecto europeo para buscar un estándar de calidad en publicación académica que se llama Diamas, y estamos trabajando para que esto no solo se quede en revistas españolas, sino podamos extenderlo un poco a internacionales y podamos intentar extender el modelo, hacer un poco de competencia al modelo comercial. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Eva y sobre todo en estas etapas primarias en las que en la mayoría de casos no se cuenta con financiación o la financiación con la que cuenta es bastante pobre. Yo, porque fui FPU y contaba con la asignación de mi departamento y bueno, formaba parte del proyecto y sí tenía ese apoyo, pero cuando ha habido momentos en los que no he tenido, hay muchas revistas que están muy bien posicionadas, que no cobran absolutamente nada y la verdad es que prácticamente siempre suelen ser mi primera opción a la hora de enviar, porque si no te cobran, bueno, por traducciones o por gestionar nada y encima te la revisan sin tú tener que presentar más allá de tu trabajo, es una oportunidad bastante buena y se debe aprovechar sin duda. Existe también las llamadas revistas depredadoras. ¿Qué son y cómo podemos identificarlas o detectarlas, Eva? Mira, una revista depredadora es aquella que solicitan los manuscritos, pero no indican claramente cómo es su proceso editorial. Incluso normalmente los tiempos son, antes lo que decía Alba, ¿no? Los tiempos son muy importantes, pero es que esos tiempos son prácticamente ridículos, ¿no? Normalmente no es fácil dar una media de tiempo entre que se revisa y se publica una revista, pero de luego una semana no puede ser. Es decir, es que son las revistas que hemos visto todo en la prensa que decía un investigador ha publicado 5 artículos en un día o en una semana. En principio son revistas que están intentando, bueno, pues conseguir autores
con rapidez, porque incluso se lo ponen medianamente fácil, sobre todo con los tiempos, pero su sistema de calidad no está descrito y la mayoría de las veces tampoco están indexadas en las grandes bases de datos, ni en WOS, ni en Scopus, ni en el directorio de revistas en acceso abierto que se llama DOAG o Latindex, o no tienen un sello de calidad FECI. Son revistas que no pueden demostrar la trazabilidad de su proceso de edición con calidad. Pero es verdad que suelen ser muy atractivas, por lo que hablamos de que no te ponen muchas pegas y tú vas a tener tu artículo rápido y algunas son títulos importantes. Entonces, no son fáciles de distinguir. Ahora mismo hay una gran editorial que se llama MPDI que está muy cuestionada, pero eso, que os salte la alarma cuando vosotros veáis que os pone todo muy fácil y que los procesos sobre todo son muy rápidos. Sí. Hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí, Alba? Si no recuerdo mal, Eva, la ANECA nos sacó un listado con esas revistas de dudosa credibilidad, bueno, o que lo gestionaban, tenían dudas sobre esos procesos con esas revistas y yo muchas veces las reviso, pero es verdad que como suelen ser revistas que piden mucho dinero a la hora de publicar, no suelen estar entre mis opciones. Es lo que hablamos, la ANECA hace un listado general que seguramente no siempre está actualizado, y luego lo que sí es cierto es que la ANECA cada vez va ampliando un poquito más los criterios y si está en WOS y en Scopus, eso, y sobre todo si tiene un cuartil, eso lo tenemos asegurado. Si tiene sello la FECI, lo tenemos asegurado. Que no, bueno, pues ir mirando, pero es lo que tú dices, también lo que cobran normalmente, porque lo que están haciendo es un negocio básicamente, por eso los tiempos son tan cortos, porque si ahora te cobro 5.000 a ti, la semana que viene 5.000 al otro, pues es un negociazo, evidentemente. Claro, totalmente. Hemos hablado de revistas en general, pero la Universidad de Málaga cuenta también con muchas revistas científicas, algunas de ellas se alojan en el portal de UMA Editorial. Me gustaría, Eva, que nos contara un poco qué características tienen, de qué área hay, si tienen algún sello de calidad, si están en estos índices de los que nos ha hablado. Uh-huh. Pues sí, tenemos unas pocas ya, por suerte. Nosotros empezamos esta andadura de tener un portal en donde tuviéramos reunido todas las revistas de la Universidad de Málaga hace ya a lo mejor 7, 8 años, ¿no? Una cosa así. Quisimos en principio reunirlas. Cuando nos reunimos nos dimos cuenta de que había como revistas que estaban como en distintas etapas, ¿no? Y hemos empezado a hacer un camino para conseguir que todas ellas, desde luego, trabajen con calidad y cumplan unos estándares. Entonces, lo primero, ahora mismo tenemos 37 revistas, tenemos 2 pendientes de incluirse, pero tenemos 37 revistas. Lo primero que le pedimos a las revistas es que cumplan estos criterios de calidad y de transparencia que os comentábamos, que he comentado al principio, ¿no? Las revistas tienen que estar publicadas en por lo menos los títulos, los abstracts y las palabras claves en inglés y en español, tienen que tener revisión por pares y tienen que cumplir la mayoría de las características que pide la FECIP para el sello de calidad. Lo tengan o no lo tengan, pero nosotros en principio tenemos una normativa de revistas que pasamos a la revista y vamos mirando que ese proceso pues se vaya haciendo con calidad. Desde el servicio lo que ayudamos es en las dudas que tienen o en velar por que ese procedimiento se haga lo mejor y ayudarlos en esa búsqueda, ¿no? Y en que todo esté publicado, las directrices a los autores, las directrices a los revisores, todo este tipo de APC, los derechos de autor, todo este tipo de cosas que son muy importantes, pues desde el portal hemos hecho, es lo que hemos puesto nuestra mayor atención para que tenga el portal, las revistas se puedan considerar una revista de calidad y aparezcan y cuenten, ¿no? También empezamos a dar el DOI a todos los artículos y a depositarlo en Crossref. Y tienen un sistema también de antiplagio con Turnitin. Es decir, todo este tipo de cosas, al traerlas al portal, pues las revistas se fueron incorporando a esa manera de publicar que demuestra una calidad. La mayoría de nuestras revistas, ser en español, son de ciencias humanas y sociales. Eso tiene que ver con que luego los criterios que pone la ANECA para las revistas en otros ámbitos de ciencias aplicadas o en ingeniería normalmente solo cuentan
revistas prácticamente internacionales porque estamos hablando de revistas que quieren un Q1 en JCR y en Scopus, y normalmente esas revistas son más revistas internacionales que españolas. Entonces, las revistas de humanidades y sociales, JCR, bueno, WOS empezó con revistas de medicina, de química, entonces siempre las ciencias humanas y sociales le ha costado más trabajo indexarlas. Por eso hemos creado el sello FCI y otras indexaciones alternativas, y por eso las revistas de ciencias humanas y sociales han tenido que crear, se publican igual que una revista internacional de química, pero han tenido que buscar una alternativa, unas métricas alternativas, porque directamente es que les costaba entrar a las grandes bases de datos, ¿no? Por eso las académicas estamos especializadas básicamente en ese área. Aunque nosotros, por ejemplo, de ciencias tenemos 2 revistas de biología, una es Acta Botánica y otra es Encuentro con la Biología. Y luego por materias tenemos revistas de historia, como Baética, una revista además con una larga trayectoria, o la revista internacional sobre magia, astrología antigua. Luego, nuestra mayor fortaleza, ya que Málaga es la ciudad de los museos, son las revistas que tienen que ver con la historia del arte o similares. Tenemos Boletín de Arte, que tenemos 9 revistas, Boletín de Arte, Viterna, ArtXT, luego con el arte, que Fotocinema, que es una revista de cine, al fin y al cabo el arte se supone que es el séptimo, ¿no? Pero el séptimo arte del cine, pero también es multidisciplinar, porque tiene como ciencias sociales comunicación, pero también cine, y Trasvases, que también entre literatura y cine, y tenemos otras revistas del arte que tienen que ver más con el diseño, como I+ Diseño, Proyecta 56 o Humática, incluso revistas de urbanismo como Risur. También tenemos revistas de filología como Analecta, Entre Culturas, Trans, que es de traducción. De traducción tenemos como 3 revistas, Trans, Reddit y Tamiris. Y luego también tenemos de filosofía, que también es otro de nuestros mayores potenciales. Tenemos 8 revistas, Contrastes, Claridades, Estudios de Nietzsche, Estudios Hegeliana, Metafísica y Persona, Naturaleza, Libertad, Rafisa y Revista de Astrología y Filosofía de lo Sagrado. De ciencias sociales en educación tenemos Investigaciones sobre la lectura, Innoduca, Practicum, Márgenes y International Journal New Education. También tenemos del mundo del derecho, Boletín Criminológico, Revista de Estudios Jurídicos Laborales y de Seguridad Social y Revista de Investigación e Innovación Educativa. Del mundo de la empresa, European Journal of Family Business. Del mundo de deporte, Revista Iberoamericana de Ciencias de la Actividad Física, el Deporte y Journal of Physical Education and Human Movement. Y de psicología, Escrito de Psicología. Como veis, realmente tenemos revistas de mucha temática, ¿vale? De una temática muy amplia, pero nos pasa a nosotros y a la mayoría de editoriales académicas españolas, muy, muy amplia. Y como para presumir, que también tenemos que presumir, tenemos 9 revistas con sellos de calidad, que son Boletín de Arte, Trans, Contrastes, Claridades, Investigaciones sobre la Lectura, Innoeduca, European Journal of Family Business, I+ Diseño. Y tenemos una revista en JCR, que es Boletín de Arte con un Q3. Y también tenemos otras 9 revistas, seguramente los mismos títulos y algunos más ricos. Por ejemplo, está presente en Scopus. Es decir, que vosotros, si entráis en esta herramienta que os he dicho yo antes, al principio, ¿no?, de UNE Revistas, pues podréis filtrar y ver qué revistas tienen sello de calidad. Y el resto no tienen sello de calidad, pero está trabajando por ello. Cada año, cada convocatoria que sale, presentamos revistas y alguna lo consigue, porque están trabajando duramente. Yo lo que quiero decir es que la NECA está ampliando el número de revistas que cuentan, porque se ha dado cuenta que simplemente con WOS y Scopus, que no aceptaban revistas nuevas, estaba cerrando demasiado las opciones de publicar. Es decir, que las revistas de la Universidad de Málaga están trabajando con calidad y la pueden demostrar, y entonces no son una mala herramienta para publicar en ella. También os comento, será para gente de fuera. Para nuestros doctorandos lo tienen más difíciles, porque una de las cosas que se cuenta es que no haya endogamia, entonces no puedes publicar a autores de tu institución. Aunque nuestra revista está muy acreditada, no podemos publicar a nuestros doctorandos. Por eso os decía que es importante que miréis en otras universidades, porque eso nos pasa a todas las universidades. Hemos hablado de cómo detectar estas revistas de calidad, dónde encontrarlas,
con las que cuenta la Universidad de Málaga. Y ahora me gustaría centrarnos un poco más en el proceso de publicación. Y ahí quizá Alba nos puede contar más sobre su experiencia. Una vez que hemos decidido a qué revista enviaremos nuestro trabajo, imaginamos que existe una manera de proceder. ¿Qué aspectos en la elaboración del artículo han de tener en cuenta las personas que se planteen publicar? Es decir, hay que seguir unas normas de envío específicas, imagino. Imagino que también estas variarán según la revista, temática, etcétera, Alba. Bueno, pues sí, cada revista tiene sus propias normas de estilo y en cada una te van a pedir una serie de requisitos distintos. Hay opciones en las que te dan incluso la maqueta para que tú la adaptes directamente a ese formato y si no te la dan, normalmente en la página web hay una serie de puntos en la que se muestran todos los indicadores necesarios o lo que piden, que es fundamental para poder presentar ese artículo. Lo que sí es muy importante es que una vez que hayas seleccionado esa revista, revises muy bien qué elementos te piden o qué debe ser imprescindible, más allá de la estructura del propio artículo, y detallar muy bien qué es lo que te hace falta, porque eso no va a influenciar solo a la hora de estructurar ese trabajo, sino de la documentación adicional que tienes que incorporar a la hora de realizar el envío. Más allá de que te pidan, bueno, lo típico que comentabais del resumen español, palabras clave, el número de palabras clave, el tipo de interlineado, el tipo de letra, todos esos requisitos que son un poco más de estilo suelen ir acompañados de una serie de documentos que te suelen pedir adicionales a la hora de subir el artículo, como puede ser, por ejemplo, subir el artículo o el manuscrito en bruto, luego otro documento que sea el mismo, pero esta vez anonimizado por si hay alguna referencia a trabajos tuyos previos, o un documento en el que se muestre únicamente información del trabajo con el título, los nombres de los autores, una breve descripción de su currículum. Dependiendo de cada una de las revistas van a pedirte una u otras cosas. Yo, por ejemplo, me he encontrado alguna revista en la que incluso si trabajábamos con datos de encuestas, yo trabajaba con una encuesta nacional, me pedían, bueno, el compromiso de que esos datos, una vez finalizados, iban a estar públicos en un repositorio para que después se pudiesen publicar o por lo menos consultar para ver la fiabilidad de esos datos y que se pudiesen reutilizar. Dependiendo de cada una de las revistas, va a tener unos requisitos y es fundamental, sobre todo por si hay proceso de rechazo, que revises bien dónde lo envías y esos cambios, que normalmente lleva su tiempo. O sobre todo a mí lo que más me suele costar es el tema de las citas, porque muchas revistas te dicen en norma APA, pero luego hay otras que te dicen, bueno, yo lo mío es norma APA, pero un poco adaptado. En vez de poner el nombre abreviado, pido que el nombre esté completo. Bueno, pues en base a eso ya se va adaptando. Yo siempre suelo redactar primero el trabajo porque normalmente sigo una estructura que está siempre aceptada en la mayoría de revistas y una vez que ya tengo el trabajo y veo un poco cómo ha quedado, decido la revista y ya me pongo a mirar esos requisitos y lo adapto. Sí, quería comentar con lo del tema de los datos que has dicho antes, es que ahora existe es una política nacional, una apuesta clara por la ciencia abierta. Y la ciencia abierta no es solo los artículos, quieren también los datos. Entonces, la mayoría de revistas tienen en algún sitio puesto ¿no? en sus instrucciones que si usas una base de datos o tienes una encuesta. No sé, a lo mejor si es un artículo histórico y que no utiliza, pues no lo tiene que enviar. Pero en la medida que tú tengas unos datos, que se puedan, incluso que mandes el enlace en donde lo has publicado en el repositorio, porque eso tiene que ir unido. Las revistas, por ejemplo, de la Universidad de Málaga, del portal, pues tienen todo eso aclarado para decir cómo se hace el proceso y dónde enviar para que eso se pueda aclarar. También quería decir, en base a esto de la ciencia abierta, que se nos está pidiendo desde la Ley de Ciencia y Tecnología que ha salido el año pasado publicada, a la LOSU, a la Ley Orgánica del Sistema Universitario, hablan de ciencia abierta, que también es muy importante que se indique si tienen financiación los artículos. Eso también lo solemos pedir mucho porque en la medida que tenga financiación, pues que se pone en un apartado para que eso quede reflejado en el artículo si es de un proyecto
A lo mejor no tanto los doctorandos, porque a lo mejor no estáis tanto en proyectos, pero para que sepáis que es un dato que también se está pidiendo mucho, ¿no? Y en cuanto a la referencia bibliográfica, hay gestores de referencias que te hacen un poquito más fácil cambiar, porque efectivamente casi todos piden. APA parece que está más institucionalizado, pero no todo el mundo usa APA. Puedes utilizar Vancouver, puedes utilizar cualquiera, ¿no? La que quieras, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que hacer eso, mirarlo y si no, usar un gestor de referencia bibliográfica y que te ayude a ese cambio que no sea tan manual. Sí, o incluso también me he encontrado con algunas revistas que tienen la típica plantilla en LaTeX, que una vez que empiezas ya a redactar, pues te hace el trabajo muchísimo más sencillo, pero es verdad que no todas las revistas tienen esa opción, pero si lo tienen, facilita mucho ese trabajo. Otro aspecto importante a la hora de publicar son los derechos de autor. Eva, quizá aquí tú nos puedas ayudar un poquito más. ¿Cuál suele ser la licencia más común y qué permite hacer? ¿Y cuál también interesaría más a los doctorandos y doctorandas? Bueno, en acceso abierto lo normal es que utilicemos licencias que se llaman Creative Commons, ¿vale? Las licencias Creative Commons son 6 tipos de licencias que van desde la más abierta, que es una CC BY, es una licencia que simplemente puedes usar todo el contenido de un artículo, pero tienes que citar tanto al autor como a la fuente, pero en principio no te da ninguna restricción, hasta la más restrictiva, que a lo mejor no te permite transformar nada de parte del contenido y tampoco te permite hacer ni una obra derivada ni un uso comercial de la obra, ¿no? Entonces, lo normal es que en los artículos, en cada artículo te ponga el tipo de licencia que hay, ¿no? Si es una CC BY o una CC BY NC o una CC BY. Eso lo va a decidir la revista. Para las revistas, según la ley, y bueno, desde luego si publicáis en una revista en español, si publicáis en una revista inglesa o tal, o bueno, casi todas las de Europa funciona igual la ley de propiedad intelectual. A lo mejor la americana, su copyright no es exactamente lo mismo, pero creo que puede ser asimilable. Los derechos de autor en España son de 2 tipos. Hay unos derechos morales y unos derechos patrimoniales. Los morales son los derechos de autoría. Esos derechos no se pueden ceder y son prácticamente de por vida, bueno, hasta la muerte y 50 años y tal. Pero ese derecho lo que te da es a decir que tú eres el autor de la obra y a decidir dónde la vas a publicar y cuándo la vas a publicar. Esos derechos no se pueden ceder y entonces tú los vas a conservar siempre, publique en cualquier modalidad o en cualquier revista. Pero luego en España tenemos unos derechos que se llaman patrimoniales, que son los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. Y en obras colectivas, como son las revistas, es decir, que una revista es una obra de varios autores, ¿no?, que son colectivas, esos derechos patrimoniales, según la ley de propiedad intelectual, se ceden a la cabecera de la revista. Se ceden siempre, ¿vale? Porque eso lo dice la ley de propiedad intelectual. Pero hay revistas que aunque tú los cedas, te pueden compartir los derechos, es decir, los derechos se los cedemos al autor, aunque el autor evidentemente nos cede a nosotros los de reproducción, y el autor puede tener derecho, pues por ejemplo, a subir su revista a un repositorio o a hacer publicidad en redes sociales o a compartirla de alguna manera, ¿vale? La mayoría de revistas ahora estamos entrando, porque de hecho es un requisito, por ejemplo, que pide el sello de la FECID, a que los autores conserven ese derecho de subir a un repositorio o hacer publicidad. Pero todo eso hay que mirarlo, igual que se mira lo de las normas APA, o en qué formato tienes que enviar el artículo, tenés que mirarlo antes de enviarlo. Lo lógico es que todo eso esté publicado con transparencia, derechos de autor o en el autor tiene que estar publicado, ¿vale? En las páginas web de la revista. Pero lo normal, ya os digo, es que sea una licencia Creative Commons y ahora mismo se está... la línea de trabajo es cediendo más los derechos a los autores, entre otras cosas porque la Ley Orgánica del Sistema Universitario tiene un artículo donde dice que todos los autores, tanto de monografías como de artículos, que publiquen en la universidad deberán, no dice que podrán, sino que deberán tener una copia en el repositorio institucional, ¿vale? En un repositorio institucional o temático. Entonces, los portales de revistas científicas
académicos todavía no somos repositorio institucional. Esperamos conseguirlo, es que esto ha sido como una novedad de la LOSU del año pasado, esperamos conseguirlo, pero ahora mismo realmente cuando queréis que os cuente a modo de acreditación o a modo de alguna cosa, el artículo deberá estar publicado. Por eso es importante que vosotros veáis si en donde publicáis os lo permite o no lo permite, para que lo sepáis si algún día lo tenéis que depositar. ¿De acuerdo? Uh-huh. Continuando con el proceso de publicación, una vez se envía el artículo, conforme a las indicaciones de la revista, como hemos comentado, comienza la revisión por pares y entramos en un periodo un poco de incertidumbre hasta saber si es aceptado o no. Imagino primero, por un lado, que en este periodo no podemos enviar el mismo artículo a otra revista y por otro lado, el proceso de espera es muy desesperante. Alba, ¿cómo te enfrentas a él? ¿Cómo nos debemos enfrentar? Bueno, pues como comentaba, efectivamente no se puede enviar el artículo a la vez a varias revistas diferentes, sino que una vez que inicia el proceso es una especie de compromiso que tienes con la revista y hay que cumplirlo. El proceso de espera desespera, valga la redundancia, pero es verdad que también depende un poco de la situación en la que te encuentres. Como te comentaba antes, si tú te encuentras durante tu etapa predoctoral y tu tesis es por compendio, sobre todo en los últimos momentos en los que quieres publicar, pues entiendo que la presión al final hace que te desesperes aún mucho más. Si no tienes esa prisa, digamos, por publicar, es algo que, bueno, forma parte del proceso y simplemente, pues, una vez que entras en él, pues tienes que tener paciencia. En mi caso ahora, que, bueno, compagino la docencia con la investigación, entonces yo envío el trabajo y, bueno, pues toca esperar y lo que toque. Por eso comentaba al inicio que uno de los puntos que a mí me gusta tener en cuenta a la hora de seleccionar la revista es esos tiempos medios de publicación, sobre todo cuando tienes esa necesidad de publicar. Y aquí el principal miedo que yo siempre suelo tener cuando tardan mucho en revisar los artículos es que mis datos se queden obsoletos. Por ejemplo, os decía antes que por el tema de un proyecto de investigación trabajábamos con datos de encuestas que hacemos anualmente a la población. Si tarda mucho en darme el resultado de esa evaluación, pues probablemente ya tengamos incluso los datos de la siguiente encuesta anual. Entonces, al final, si viene rechazado por lo que sea el artículo, dices, bueno, es que lo voy a enviar a otra revista, pero es que estos datos ya tengo unos nuevos. Es como que han perdido su vigencia. Es verdad que yo no sabría recomendar cómo se debe afrontar este proceso porque, bueno, ya te digo, depende de la situación en la que me he encontrado, lo he afrontado de una manera u otra. Es verdad que cuando yo inicié la tesis doctoral, me lo planifiqué todo muy bien para ver qué debía publicar o por dónde encaminar mi trabajo. Y es verdad que mi tema era un tema poco estudiado, entonces digamos que no tenía ese miedo de, ay, que como no lo publique ya, alguien me va a pisar el tema o, bueno, pues esos miedos que suelen surgir cuando sobre todo estás empezando. Entonces, dependiendo de la situación de cada uno, vas a tener esa prisa por publicar o no tanto. Lo que sí tenías que tener en cuenta es que, bueno, el proceso es así y que, bueno, los revisores no cobran y al final compaginan esto con su trabajo diario y lo mismo me ha pasado a mí cuando me envían un artículo que muchas veces, venga, voy a intentar enviarlo cuanto antes la revisión porque he estado en la situación de tener que esperar y es complejo. Lo que sí me gustaría comentar, y creo que esto no se suele decir nunca, y es un consejo que me dieron cuando empecé, es que, bueno, no hay que tener miedo a, si ha pasado un tiempo considerable, retirar ese artículo de la revista si tienes interés de publicarlo cuanto antes. Y la verdad que yo eso que pensaba que no se podía hacer y cuando me pasó en un caso en el que llevaba casi un año enviado el artículo y no tenía respuesta, es más, enviaba correos diciendo, oye, envié el artículo hace un año, ¿me podéis comentar cómo va? Porque es verdad que hay plataformas que te avisan, bueno, hemos recibido una evaluación de 2 o una de 3 y puedes ir haciéndote una idea, pero no era consciente de que si considerabas que el proceso había tomado ya su tiempo y no estaba dentro de tus planes, puedes retirar ese artículo de la revista y decir, oye, mira,
quiero desistir del proceso, voy a comenzar el proceso en otra revista para que a ver si así iba un poco más rápido. Así que, bueno, pues una vez que entra en el proceso, simplemente esperar y tener paciencia y rezando porque esos resultados sean positivos. Eso de retirar es importante lo que decías porque, como al principio has dicho, no se puede enviar a dos. Uno de los requisitos básicos de toda la revista es que tú tienes que garantizar que tu investigación, tu artículo es original. Claro, si lo envías a dos a la vez, alguien pierde la originalidad, pero retirándolo, pues no hay ningún problema. Efectivamente, tú lo retiras, como lo has avisado, en el caso de que hubiera algún problema luego, es que yo avisé de que lo retiré, no podrían tener el permiso y podrías enviarlo a cualquier otra revista. Una vez, continuamos con este proceso, las revisiones, cuando nos dan una respuesta, una de las opciones puede ser que nos propongan una serie de cambios para publicar el artículo. ¿Suelen ser muy duros estos cambios? Es decir, ¿alguna vez te has enfrentado a una revisión que tras leerla hayas dicho, tengo que volver a empezar desde el principio? O al contrario, son cambios menores. Imagino que habrá de todo, ¿no? Pues sí, efectivamente creo que me he encontrado con todo tipo de posibilidades y a cada cual más sorprendente. Pero es verdad que yo siempre tengo en cuenta, bueno, pues que al final los revisores lo que tratan es de mejorar tu trabajo y siempre que sean cambios lógicos y una vez revisados todos ellos en detalle sean aceptables, pues sin problema se acatan y se modifican. Eh, Normalmente me he encontrado cuando he recibido revisiones que son revisiones mayores, sí he tenido que rehacer, digamos, el artículo completo, incluyendo nuevos análisis, ampliando la muestra, la búsqueda bibliográfica también ampliándola, porque si se dilata el proceso de evaluación, al final van saliendo nuevos trabajos sobre el tema y cuando son esas modificaciones mayores, pues normalmente implica rehacer el trabajo porque no están conformes los revisores. Pero sí es verdad que hay otros casos en los que apenas se pedían cambios y eran cuestiones simples, totalmente asumibles, que no llevaban más de un par de días sentarte con el artículo y ponerte a trabajar en eso. Por ejemplo, incluye esta referencia que está relacionada con el tema que no habían mencionado esto, o detalla un poco más la metodología que no queda claro este proceso. Pero también me ha pasado de recibir una evaluación que estaba etiquetada como cambios mayores y que luego realmente, para mi sorpresa, cuando la he revisado, no era, o por lo menos yo no consideraba que eso implicaba unos cambios mayores y al final, bueno, pues es una alegría que te llevas que no vas a tardar tanto en rehacerlo. Lo que sí me he encontrado muy pocas veces, por no decir casi nunca, es que el artículo se acepte directamente sin ninguna modificación. Y eso me pasó con mi primer artículo, o sea que no me llevé me llevé una impresión muy buena y creo que no era la idea para luego seguir mi carrera investigadora con el primer artículo que publiqué en el año 2018. El artículo directamente se publicó, yo no tenía noticias del artículo y cuando escribí me dijeron, sí, se publica en el siguiente número. Y bueno, eso no suele pasar y normalmente siempre piden cambios menores o cambios mayores en ese caso. No sabría decir si me he encontrado más cambios menores o mayores porque, bueno, depende un poco del artículo. Hay artículos que vienen rechazados directamente y luego les parece bien en otra revista si lo envías tal cual. Entonces, bueno, digamos que un poco no suerte, sino lo que estime el evaluador en ese momento. Y no sé si, por ejemplo, estas proposiciones de cambio se pueden debatir, es decir, tú puedes, por ejemplo, decir, vale, este cambio no lo voy a hacer y justificarlo. Sí, pues normalmente cuando te llegan esas evaluaciones, la revista te suele pedir un documento en el que tú expliques qué cambios has realizado y ahí es el momento en el que si tú aceptas algún cambio, pues directamente pones si ha aceptado el cambio y se ha hecho tal modificación o se ha ampliado la metodología o la muestra, pero si no estás de acuerdo con algo, es el momento para que tú lo puntualices. Por ejemplo, hay veces en las que te dicen, no han mencionado tal artículo y te pone una ristra de bibliografía muy amplia, pero la revisas y dices, bueno,
no he incluido todas porque mi tema es muy amplio, pero el artículo está centrado concretamente en esto, no consiste en mencionar toda esa bibliografía. Bueno, pues ahí es el momento de decir, bueno, se ha aceptado incluir estas citas, pero estas no se considera que estén vinculadas estrechamente con el tema. O, por ejemplo, tienes que cambiar la estructura de los resultados. Hay veces también que pasa que los propios evaluadores se contradicen entre ellos. A uno le parece bien y a otro no. Bueno, pues normalmente consiste en evaluar ese cambio y decir, bueno, si a un evaluador le parece bien y a otro no, creo que lo mejor es dejarlo tal como está porque no tiene mucho sentido. Si lo cambio, ahora al otro evaluador puede que no le parezca bien. Pero sí, normalmente yo casi siempre, aunque no lo pidan, envío ese documento en el que explico qué cambio he realizado y si estoy a favor o no me parece de todo acertado esos cambios, pero siempre justificándolo porque al final es lo que quiere ver el revisor, sobre todo si ha pedido cambios mayores. Ujú. Y no sé si una vez que realizas los cambios y los envías, ¿se vuelven a enviar a esos revisores o Pues directamente? depende. Normalmente cuando tú evalúas un artículo te sale una serie de opciones y está aceptado directamente sin modificaciones o con cambios menores o volver a enviar a los mismos evaluadores. En varios procesos con algunas revistas sí he enviado esos cambios y los evaluadores me han vuelto a contestar diciendo ya me parece bien o todavía veo que este punto no está muy encaminado, por favor modifícalo, pero es verdad que es los casos menos comunes. Normalmente cuando tú envías con ese documento ya bien justificado y sobre todo si justificas que, bueno, que no hay consenso entre los dos evaluadores, no suelen enviar ningún requisito más. Es que eso yo creo que forma parte también del proceso editorial de cada revista. Entonces habrá revistas que lo envíen a los evaluadores que han hecho para ver los cambios y habrá revistas que a lo mejor lo hacen el mismo consejo editorial de la revista. Entonces yo creo que eso es difícil desde el punto de vista del autor que está enviando, es difícil de controlar. Tú lo que vas a hacer es lo que te vayan diciendo que hagas, ¿no? Que es más la revista la que pone la modalidad, ¿no? Exacto, normalmente cuando ya envía ese documento justificando esos cambios y el nuevo manuscrito, siempre suele contestar el editor diciendo, bueno, se ha revisado el documento y se ha revisado que se han acatado esos cambios que se han comentado. Entonces, depende un poco, no sé, como comentabas, supongo que dependerá de la revista y del protocolo a seguir que tenga cada uno. En otras ocasiones puede ocurrir que la revista directamente lo rechace. ¿Te has enfrentado alguna vez a un rechazo y cómo se gestiona esa negativa? Porque imagino que al final tú inviertes un tiempo en realizar un artículo y tal, y de repente te encuentras con una negativa y no sé, pero te puedes venir un poco abajo, ¿no? Te puedes Claro, desmotivar. sí, totalmente. Me he enfrentado al rechazo y no una, sino varias veces. Al final, es como he comentado un poco antes, forma parte del proceso y no siempre a todo el mundo le parece bien el trabajo que tú realizas o considera que no es adecuado. Y me lo he tomado de distintas formas, depende un poco del momento y también de cómo sea ese rechazo. Os pongo dos ejemplos que tengo aquí anotados cuando estaba viendo un poco de lo que íbamos a hablar. Y era que envié un artículo a una revista británica a raíz de una estancia de investigación que realicé, en el que había dedicado muchísimo tiempo porque comparaba España con el país en el que había estado, los medios de comunicación, la rutina, había hecho entrevistas, análisis de contenido. Y cuando recibí la evaluación me encontré que a un revisor le parecía estupendo, maravilloso, alababa incluso el artículo con esa comparación, mientras que el otro ponía el artículo de vuelta y media, no le parecía bien y directamente lo rechazaba. Yo me lo tomé mal, principalmente porque la revista no lo envió a un tercer evaluador ante esa disparidad. Entonces, me recuerdo perfectamente que recibí la noticia por la noche, en torno a las 10, y me tiré toda la noche pensando en, hay que ver, no lo ha enviado a un tercer evaluador, y me molestó todavía más que el mensaje que me envió el editor ponía que no siempre se primaba la calidad de la publicación, sino quién lo firmaba. Entonces, eso me quedé un poco a cuadro porque dije, bueno, no se supone que es una evaluación por pares en la que yo he entrado en el proceso y, bueno,
Que es me anónima, cabré claro. mucho, Sobre pero todo pares claro. ciegos, efectivamente. Claro, exacto. Entonces, ahí me quedé como diciendo, pero bueno, y además, cuando es una evaluación, que es verdad que yo iba de primera, pero luego iba acompañada de mi director de tesis, que es catedrático aquí en la UMA, y de mi supervisor en el sitio de la estancia, que también era catedrático. Entonces, eso la verdad que me sentó bastante mal. Pero luego hay otros momentos en los que he recibido ese rechazo y bueno, he considerado que los evaluadores tenían totalmente razón o que podía mejorarse ese trabajo. Y una vez que he recibido ese trabajo, con uno en concreto que me pasó, tuve que rehacer el artículo completo porque evaluaba unos premios de periodismo que ya había salido una nueva edición. Entonces dije, mira, lo mejor es que amplíe a la muestra a los premios que han salido ahora también y en base a las correcciones que me habían hecho los revisores en la revista anterior y ese cambio que hice, pues bueno, al final me sentí mucho más orgullosa del trabajo que había realizado y más satisfecha con ese trabajo que había hecho. Lo mejor a la hora de recibir estas evaluaciones es pensar que esos evaluadores lo que pretenden es que tu trabajo mejore y que aumente la calidad de tu trabajo, porque si te tomas esas evaluaciones a pecho, al final es una tontería porque es el proceso que hay que seguir y siempre puede haber gente que esté o que le guste tu trabajo o tu forma de proceder y otra que no. Entonces, yo creo que hay que tomárselo con filosofía y si te vienen modificaciones menores, pues mira, alegría, eso que te lleva y si viene un rechazo, pues bueno, intentarlo con otra, que eso no significa que no vaya a tener cabida en otra revista. Ese rechazo de la revista británica, al final yo conseguí publicar ese artículo sin modificaciones en una revista muchísimo mejor posicionada, española en este caso, que por tratar de publicar en una revista británica internacional, a ver si así pues tenía variedad, que siempre estaba por las españolas, al final volví a recurrir a las españolas y lo publiqué ahí en una revista JCRQ1, o sea que eso no significa que tu revista no tenga cabida en otra revista. Así que nada, simplemente, pues nada, afrontarlo con filosofía y llevarlo lo mejor posible. Imagino que una vez ya que se publica tu artículo, al final también un poco bastante satisfacción, ¿no? Verlo publicado y ver cómo también Claro. contribuye a ese Sí, 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 conocimiento. claro. Yo ya te digo, hay trabajos, es verdad que de los que me siento más orgullosa, pero principalmente por ese trabajo previo. Hay algunos que me cuestan mucho más trabajo. Bueno, pues la encuesta, simplemente se ha hecho la encuesta y yo analizo y demás, pero en el caso de este que os comentaba, bueno, pues que he hecho una estancia de investigación, he estado allí, he entrevistado a periodistas de allí, de aquí también. Pues al final es un trabajo que lleva muchísimo tiempo, es normal que no te tomes, bueno, si te critican o te dan indicaciones de cómo mejorar el trabajo, es normal que no te los tomes de la igual forma que sea un trabajo que, bueno, no te ha llevado tanto tiempo, pero el orgullo cuando luego lo ves publicado, dices, macho, todo el trabajo ha merecido la pena. Ujú, totalmente. Ya que estamos hablando de publicación, me gustaría también tratar un tema que ha surgido en otro episodio. Se ha nombrado la existencia de que existe como una presión por publicar, inducida por el sistema un poco en el que estamos, ¿no? De evaluación, sistema académico, que lo llaman publicar o perecer. Y esta presión por publicar eso, por publicar regularmente trabajo académico en revistas de calidad, especializadas, etcétera, genera ansiedad, genera estrés, desgaste profesional, mental. Desde vuestra experiencia, por ejemplo, empezando contigo, Alba, ¿consideras que esta cultura es así? ¿Cómo lo vives tú? ¿Has tenido esta presión? Pues yo creo que sí, totalmente de acuerdo con esa afirmación, ya no solo porque el propio sistema te obliga a que entres dentro de esa rueda, ya no solo bueno, en mi caso, tesis por convenio, que es verdad que tampoco es muy estricto en ese caso, pero si cuando termines la tesis quieres acreditarte o entrar en el proceso de alguna plaza, al final se prima eso. Es verdad que también parece que está cambiando un poco el sistema a la hora de, bueno, el acuerdo de la NECA con la declaración DORA, en la que se va a evaluar un poco más ya no la cantidad, sino la calidad de los trabajos, pero por ejemplo, en el momento en el que yo me acredité, en el momento en el que defendí la tesis doctoral,
ahí primaba la cantidad y cuántos trabajos tenías a la hora de acreditarte. Y lo mismo con el tema de las plazas, de sustituto, de ayudante, de lo que sea. Ahí no solo la cantidad, sino también, bueno, calidad más bien relacionado a índice de impacto, como hemos comentado antes, pero sí, el sistema te obliga un poco a eso. Es verdad que también hay que ser conscientes de que en mi caso ahora que estoy dando docencia, pues nuestro trabajo tiene una dualidad. Tenemos tanto la docencia como la investigación y se nos evalúa por ambas partes. Entonces, no vale que te dediques exclusivamente a la docencia y dejes de lado la investigación. Pero también hay que ser consciente que llevar las dos tareas adelante puede ser bastante complicado. Por ejemplo, yo ahora tengo toda mi docencia ahora en este semestre y este semestre me es muy complicado ponerme a investigar, no solo por las clases, sino bueno, por todo lo que tienes que corregir, preparar las clases y demás. Siempre en los semestres que me toca dar docencia, mi rendimiento en el terreno investigador baja y creo que es normal. Entonces, aquellos que tengan una dedicación docente mucha más amplia, porque la mía es reducida al ser postdoctoral actualmente, pues entiendo que es complicado, pero sí hay que tenerlo en cuenta porque al final el sistema nos evalúa por eso, nuestro rendimiento, especialmente en investigación, porque la docencia va un poco por separado. Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo en que o publicas o no entras en la rueda y no vas a ningún lado en el sentido de que no conseguirás ascender al siguiente escalón del proceso. En tu caso, Eva, no sé cómo lo ves desde tu punto de vista. El sistema, es cierto, es lo que ella dice, el sistema es imperfecto, tremendamente imperfecto, pero es que sin sistema no se podría. Es decir, que entendiendo que siempre, desde luego, desde el punto de vista editorial, siempre andamos también con la misma, porque nos parece a veces cosas injustas que no cuenten. Hay obras, por ejemplo, en revistas no tanto, pero en monografías que también ya entran tenemos incluso 3 monografías nosotros ya con sello de calidad, pero tú puedes publicar una monografía que tiene una calidad increíble, ¿qué tal? Pero como no tiene sello de calidad, luego no cuenta. Es injusto, pero el problema es que es un sistema, ¿no? Y es muy difícil. Yo creo que se está haciendo un esfuerzo, desde luego yo en esta última convocatoria de los sexenios sí he visto un esfuerzo por parte de la ANECA de romper un poco esa dinámica, pero no puedes romperla para dejarlo en nada, es decir, porque la gente además lleva un tiempo haciendo sus investigaciones y sus publicaciones, entonces tampoco la puedes cambiar de la noche a la mañana. Y es que tampoco es fácil cambiar, porque la manera de cambiar eso sería que se pudiera medir la calidad de una publicación leyéndola, pero los comités evaluadores ni tienen tiempo, eso no va a poder ser nunca, ¿no? Entonces, hombre, tenemos que tener medidas ¿no? que estabilicen un poco, que todo no sea el factor de impacto de un JCR, que cuente la visibilidad, que cuente, por ejemplo, ahora mismo en la ANECA cuenta que esté publicado en abierto te da un punto, que cuente esos sellos de calidad FECID que también está contando. Hay una serie de cosas que están intentando para balancear un poco cómo contamos, pero evidentemente al principio de la carrera creo que como docente, una vez que tú ya eres doctor y quieres seguir en la academia, pues seguramente es un esfuerzo increíble de publicación. No va a ser el mismo esfuerzo que el de un catedrático, ni siquiera que el de un titular. Entiendo que tenéis mucha presión y que encima, como estáis empezando, luego hay alguna revista que viene y te dice es que lo importante es quién viene. No, hombre, pero de alguna manera hay que empezar. A veces pedimos las dos cosas o son contradictorias, pero creo que ese es el camino de la academia. Es que es difícil, es decir, creo que sí se está trabajando por balancear, pero no podemos decir que todo se ha solucionado o que es un camino de rosa. Claro, sí, ahí totalmente de acuerdo contigo. Al final, yo cuando veía, bueno, pues eso, que se iba a comenzar a evaluar ahora la calidad de los trabajos, pensaba un poco como tú, cómo se va a evaluar esa calidad, porque al final la calidad es un poco subjetiva. Para mí lo que puede ser un buen trabajo, para ti no lo es. Y en el caso de los sesenios y las acreditaciones, ahí no es una revisión ciega, es una revisión con nombre y apellido. Entonces,
yo considero que es un poco subjetivo y al final es lo que comentaba, es un sistema y siempre tiene que haber unos parámetros que te den a ti, digamos, la fiabilidad y la seguridad de que, de que se va a evaluar correctamente eso. Bueno, pues normalmente cuando te acreditas están los requisitos. Bueno, si tienes tantos artículos y están bien posicionados y son buenos trabajos, bueno, pues consigues la acreditación. Creo que al final no se puede eliminar completamente eso por lo que digo, porque al final es muy subjetivo. No, se ve en las evaluaciones de los artículos, lo que para uno puede ser muy bueno, para otro no. Y pasa al final siempre eso, pero bueno, es como comentaba, es nuestra función y tenemos que lidiar con esas dos patas, la docencia y la investigación, y no nos queda de otra. Por último, tanto Eva como Alba, nos gustaría, aunque sé que a veces es difícil, ¿no?, esto de aconsejar, pero, y bueno, a lo largo de todo el capítulo nos habéis dado muchísimas claves, pero bueno, ¿podríais dar como algún consejo a las personas que se plantean hacer divulgación de resultados publicando en revistas científicas? Por ejemplo, continúo contigo, Eva. Vale. Bueno, pues mi consejo va a ser más general, porque al fin y al cabo somos un servicio de apoyo y lo que queremos es apoyar. Simplemente decir que cuando uno, supongo que se plantea hacer la tesis y luego pasa ya a intentar seguir en el mundo académico, un poco lo que comentaba antes. Estas son las reglas, pero yo creo que desde el punto de vista, desde luego, tanto de editores como de editoriales e incluso de ANECA o de los evaluadores, estamos intentando balancear, pero no desesperar. Es decir, este es el camino. Si te rechazan, entender el rechazo a veces como un regalo, en el sentido de que si está bien justificado, te va a decir por dónde no tienes que seguir. Aprender, otras veces te enfadará porque qué tontería, ¿no? Porque no lo vamos a tomar todo bien, pero que es un mundo, a mí me parece bonito, difícil porque son muchos los que intentan llegar y de alguna manera hay que filtrar, y sobre todo desde mi punto de vista, que para cualquier problema, cuando no sepáis, cuando no tengáis una duda, incluso se lo digo incluso a profesores ya titulares que a veces se encuentran que no saben, estamos en los servicios de apoyo a la investigación, tanto biblioteca como el servicio de publicaciones, que estamos para ayudaros en la medida que podamos, aunque sabemos que el trabajo es vuestro, tanto de los que publicáis como yo quiero hacer una mención especial a los editores de revistas, que normalmente hacen toda esta labor de manera gratuita, altruista, incluso a vosotros como revisores. Sin vosotros el sistema no funcionaría y lo hacéis gratis. Entonces, el trabajo básicamente es vuestro. Nosotros por eso digo que somos de apoyo. Que no cejéis, que sigáis en el camino y que no os desmoralicéis y que aquí estamos y que yo creo que la vida académica también tiene cosas buenas y merece la pena. Y como decía Alba, cuando uno ve su artículo publicado y nosotros que publicamos también monografías, cuando ve el libro somos conscientes y participamos de la alegría que eso supone. Así que, Ani. ¿En tu caso, Alba? Pues en mi caso el consejo un poco más orientado a los predoctorales, que entiendo que pueden ser los que estén un poco más perdidos en el mundo de la publicación de resultados. Lo principal y lo fundamental y lo que a mí me ha servido es la organización y la estructuración a la hora de cuando te sientas y planteas tu tesis, qué crees que puede ser objeto de publicación y qué no, y qué puede suponer un punto añadido a lo que ya he publicado en base a tu temática. Para mí la organización ha sido clave, la comunicación con mi director a la hora de decidir qué enviar es fundamental, y como comentaba un poco Eva, entender que el rechazo forma parte del proceso y que la mejor forma de entenderlo es que los evaluadores tratan de que tu trabajo tenga más calidad y que sea lo mejor que se haya publicado sobre ese tema. No desesperar y tener paciencia a la hora de esperar esa evaluación, pero tener muy en cuenta que eso, que forma parte del proceso y que hasta el mejor investigador que pueda haber en un campo seguro que ha recibido un rechazo, y eso no significa que no se vaya a publicar en otra revista, sino que hay que seguir intentándolo y que bueno, que aunque a unos evaluadores no le haya parecido bien, seguro que con esos cambios o consideraciones de mejora al final tendrá
su éxito y será publicado en otra revista. Así que creo que eso es lo fundamental y lo que por lo menos a mí más me ha servido la organización. Muchísimas gracias a las dos por contarnos vuestra experiencia en este episodio de Doctorando que no es poco y por darnos también muchas claves a tener en cuenta a la hora de publicar y difundir nuestras investigaciones en revistas científicas. Recordamos a nuestros oyentes que dejaremos enlaces a los diferentes recursos relacionados con la temática del programa de los que nos han estado hablando Eva y Alba, y también os invitamos a enviarnos vuestras preguntas, vuestras dudas, sugerencias de temas que queráis que tratemos en futuros episodios a través de nuestras redes sociales, @umadivulga en Twitter e Instagram, o bien en el correo electrónico umadivulga@uma.es. Gracias por acompañarnos en Doctorando que no es poco y nos escuchamos en el siguiente capítulo. La red Podcast UmaDivulga es una iniciativa coordinada por el Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la Universidad de Málaga, con la colaboración de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología.